chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver lo que son las sucesiones y dentro de las sucesiones veremos las progresiones aritméticas, que es un tipo de sucesiones. Antes de nada deciros que una sucesión en general es una secuencia ordenada de números reales, ¿vale? Y una secuencia se puede dar de tres formas diferentes. Lo puedo dar primero diciendo una característica que cumplen todos esos números. Por ejemplo, puedo decir los números pares. Entonces los números pares es una sucesión. Es decir, los números pares es una secuencia ordenada de números. Es decir, sabéis que en este caso serían el 2, el 4, el 6, el 8, pues eso sería un tipo de sucesión. Otra forma de caracterizar una sucesión sería dando lo que se llama el término general. El término general hace referencia a una fórmula que cumplen todos los números de esa sucesión. Por ejemplo, dando el término general, yo puedo decir a sub n, que sea el término general, se suele llamar así al término general de las sucesiones, ¿vale? Con las primeras letras del abecedario y en minúscula, pues imaginad que es n al cuadrado más 1. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que si voy sustituyendo n por los números naturales, puedo tener los diferentes términos de la sucesión. Es decir, que si n es 1, en mi caso a sub 1 será 1 al cuadrado más 1, es decir, 2. A sub 2 será pues 2 al cuadrado más 1, es decir, 5. A sub 3 será 3 al cuadrado más 1, es decir, 10. Y así sucesivamente puedo tener todos los demás términos que componen esta sucesión. Y por último, también se puede tener por una ley de recurrencia, lo que se llama ley de recurrencia. Una ley de recurrencia nada más consiste en dar dos términos de la sucesión, por ejemplo, damos los dos primeros y a partir de ahí construimos un término general, pero que el término general dependa de los anteriores. Por ejemplo, imaginad que tengo una sucesión que tiene como primer término 1, como segundo término también 1, y después a partir de ahí el término n se construye sumando los dos términos anteriores, el n-2 más el término n-1. Entonces, de esta manera, el término 3, ¿quién sería? Sería la suma de los dos anteriores, es decir, sería la suma del 1 más el 2, es decir, 1 más 1. El término 4 sería la suma de los dos anteriores, es decir, el 3 más el 2, es decir, 2 más 1, que es 3. El siguiente se haría de la misma manera, sumando los dos anteriores, que en este caso sería, pues 3 más 2, 5. Y el 6 sería 8 y así sucesivamente. Entonces, por cierto, esta serie es muy conocida, se llama sucesión de Fibonacci y a lo mejor hablamos de ella en otro vídeo, ¿vale? Pues esta sería la última forma de definir las sucesiones. Pues entonces ahora vamos a las progresiones aritméticas. Las progresiones aritméticas son un caso particular de sucesiones y son muy sencillas. Mirad, lo único que es una progresión aritmética es una sucesión que cumple que la diferencia entre dos términos consecutivos es un número fijo que se llama diferencia. Todo esto que parece un poco lío, en realidad es súper fácil, porque lo único que tenemos que hacer es el primer término, pues es un término el que sea, cualquiera. Después, el segundo término se construye a partir del primero sumándole ese número que decimos que se llama diferencia, o sea que es el anterior más la diferencia. Y todos se construyen así. El tercero será el segundo más la diferencia. Pero fijaos, mirad el segundo es este, ¿vale? Es decir, a sub 2 es a sub 1 más d, pues más esta diferencia. Entonces veis que aquí me queda a sub 1 más 2d. ¿Quién sería a sub 4? Pues a sub 4 sería, de la misma manera, el anterior más la diferencia. Pero ¿quién es a sub 3? Es este que tengo aquí. A sub 3 sería a sub 1 más 2d, más esta otra d. Por lo tanto, aquí tengo a sub 1 más 3d. Y así, siguiendo de la misma manera, puedo obtener lo que se llama el término general de esta progresión, que fijaos, siempre está a sub 1 de primero y después tenemos la diferencia aquí multiplicando y este número resulta que es, fijaos, 4, 3, 3, 2, es decir, es un número menos que el subíndice. Por lo tanto, el término a sub n será a sub 1 más n menos 1 por d.
Y esto es el término general de una progresión aritmética. De la misma forma, si en lugar de n y 1 intervienen otros dos términos, yo puedo poner, por ejemplo, a sub n igual a sub k más n menos k por d. Entonces así tengo otra fórmula que me permite, por ejemplo, conocer la diferencia sabiendo dos términos, o incluso conocer, dar el término general conociendo otros dos términos. De hecho, bueno, primero vamos a hacer un ejemplo para que veáis todo esto un poco menos abstracto. Fijaos, si yo tengo, por ejemplo, como primer término 2 y como diferencia 3, ¿cómo se van construyendo los siguientes términos? Pues solo consiste en ir sumando ese 3, que es la diferencia, en cada paso. Es decir, ¿quién sería el término 2? El término 2 sería el primero más la diferencia. Es decir, en nuestro caso, 2 más 3, que es 5. El siguiente término sería el anterior más la diferencia, es decir, el 2 más la diferencia. El siguiente término sería el anterior, que es 8, más la diferencia, que es 3. Y así sucesivamente podríamos ir construyendo todos los términos de la sucesión. Fijaos en una cosa, este valor d, aquí como podéis observar, es un número positivo y es un 3. Pero, ¿esto qué hace? Esto hace que la sucesión sea creciente. Fijaos que es 5, 8, 11, veis que la sucesión va creciendo. Eso es porque d es positivo. D también puede ser negativo. Si d fuese negativo, en vez de sumar un número, es sumar con un número negativo, sería algo como restar, y la sucesión sería decreciente, ¿vale? Bueno, ¿y cómo puedo calcular yo el término general de una progresión aritmética? Pues lo puedo calcular teniendo tres posibles tipos de datos. Si tengo el primer término y la diferencia, puedo calcular el general. Si tengo un término cualquiera y la diferencia, también puedo calcular el general. Y si tuviese dos términos cualesquiera, les voy a llamar por ejemplo a sub i y a sub j, también podría calcular el término general. Vamos a ver ahora un ejemplo para ver cómo se utilizan estas fórmulas, ¿vale? Vamos a hacer este ejemplo ahora. Este ejemplo dice, calcula el primer término de una progresión aritmética sabiendo el quinto término y sabiendo la diferencia. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fijaos, todo está aquí, en estas dos fórmulas nada más. Entonces, lo único que tenemos que hacer es considerar una de ellas. En este caso voy a coger la primera porque tengo el primer término, porque me mandan calcular el primer término y tengo el quinto, que va a ser este. Entonces vamos a poner esta fórmula aquí, a sub n será igual a sub 1 más n menos 1 por d. Vale, en nuestro caso voy a cambiar la n por el 5, porque el 5 es el término que sé, ¿vale? Cambio la n por el 5 y tengo esta expresión que está aquí. Y a sub 5 es 6, lo sustituyo, a sub 1 es lo que quiero calcular, 5 menos 1 son 4 por d. Entonces ya tenemos que, bueno, y la d es menos 2, ¿vale? Que lo tengo también, claro. Entonces ya tenemos que esto es 6 igual a sub 1 menos 8. Por lo tanto, 6 más 8 es a sub 1, con lo cual el término a sub 1 es 14. Ese será el primer término de la progresión aritmética que me dicen. Muy bien, pues lo que vamos a ver ahora ya es lo último de progresiones aritméticas y es la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. La suma simplemente se denota así, S sub n, y simplemente se refiere a sumar el primer término con el segundo, con el tercero y así sucesivamente hasta el último. Hasta el que nos pidan, que sería el n, o sea que sería los 30 primeros términos, los 5 primeros, los que sean, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer, mirad, voy a escribir exactamente lo mismo, otra vez S sub n, pero en lugar de empezar por el 1 y acabar por el n, lo voy a hacer al revés. Empiezo por el n y acabo por el 1. Sigue siendo S sub n igual, pero empiezo por el n, el siguiente sería el n menos 1 y así, y acabaría en el 1. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es sumar estas dos igualdades. Y S sub n más S sub n serían 2 veces S sub n, y ahora tendría A sub 1 más A sub n. ¿Vale? Y ahora fijaos, tendría a sub 2 más a sub n menos 1.
y así. ¿Pero qué ocurre con esto? Imaginad que los números que tengo que sumar son estos. Por ejemplo, hasta el 20, ¿vale? La idea sería ponerlos al revés, empezando por el 20, luego estaría el 19 y acabaría en el 1. Y lo que estoy haciendo aquí es sumar esto. Entonces, ¿os dais cuenta que todos estos siempre suman 21? Da igual en el orden en que estén. Pues aquí es en general, pero pasa lo mismo. Todos ellos suman igual, suman pues como el primero, por ejemplo. Entonces voy a poner aquí que todos suman a sub 1 más a sub n, todos ellos. ¿Y cuántos sumandos hay de estos aquí? Pues tenemos n sumandos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es calcular la fórmula de la siguiente forma. 2s sub n es n porque hay n sumandos, a sub 1 más a sub n. Y de aquí ya podemos despejar la fórmula de la suma, ¿vale? Y sería n por a sub 1 más a sub n entre 2. Y esto es lo que hay que saberse, que es la suma de una progresión aritmética. Vamos a trasladarlo a este ejemplo. Este ejemplo dice, tenemos esta serie, no nos dice tenemos un término, no, nos dan unos cuantos términos de la serie, lógicamente este es el primero, hay una cosa que tenéis que observar, que es una serie que es decreciente, entonces ya sé que la D va a ser negativa, ¿vale? Entonces, me piden que calcule la suma de los 30 primeros términos, ¿vale? Entonces la suma de los 30 primeros, según la fórmula que tenemos ahí, sería n es 30, entonces s sub 30 sería 30, que es n, por a sub 1 más a sub 30 partido por 2, ¿vale? A sub 1 lo tengo, porque es 17, es el primero, ¿vale? A sub 30, pues no lo sé, pero lo vamos a calcular ahora. ¿Quién sería a sub 30? Según lo que vimos antes, a sub 30 lo puedo sustituir en la fórmula general, n por 30, y tendría que es el primero más, ¿os acordáis? n menos 1, es decir, 30 menos 1, por la diferencia. Entonces el primero me lo sé, porque el primero es 17, está aquí. Más 30 menos 1, que es 29, por la diferencia, y vamos a ver quién es la diferencia. Fijaos que cada término va bajando 4 con respecto al anterior, entonces la diferencia sería menos 4, ¿vale? Y hacemos esta operación y esto sería menos 99. Con lo cual, a sub 30 es menos 99. Lo sustituyo aquí y ya lo que tenemos es que esto sería 30 por a sub 1, que es 17, más a sub 30, que es menos 99, partido por 2, ¿vale? Y haciendo la operación, esto nos da menos 1230. Y este resultado es la suma de los 30 primeros términos de esta progresión aritmética. Bueno, pues hasta aquí las progresiones aritméticas. Si tenéis alguna duda o tenéis alguna sugerencia, me lo podéis dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.